a este programa La Voz de las Fuerzas Armadas, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez. Bienvenidos a su programa como de los derechos humanos. El plato fuerte de hoy, nuestro invitado, con un tema poco común, un tema muy interesante, el que hemos titulado El costo real de lo barato, la cadena de suministro libre de trabajo infantil. A propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y tenemos la gentileza hoy de presentar, de tener en nuestros estudios a licenciado Alberto Jiménez Caballero de la Fundación La Merced. Yulisa, buenos días. Así es, definitivamente. Muy buenos días a todos nuestros colegas principalmente que se encuentran aquí. Buenos días, Xiomara. Buenos días. Buenos días también a Cordero. Muy buenos días. Sí, estamos muy contentos de estar aquí en una nueva entrega de La Voz de los Derechos Humanos. Y como bien dices, Méndez, hoy tenemos un caballero invitado, valga su apellido, ¿verdad? Una persona que tiene años sirviendo en nuestro país. Y bueno, él es Alberto Jiménez Caballero, es psicólogo social español, especialista en intervención comunitaria y educación social. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación La Merced, organización desde la cual lidera programas de protección y desarrollo integral de la niñez, así como iniciativas orientadas a la prevención del trabajo infantil, el fortalecimiento comunitario y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además de dirigir la estrategia institucional, impulsa alianzas para el desarrollo, procesos de gestión organizacional y acciones orientadas a generar valor e impacto social sostenible en comunidades donde la organización tiene presencia. En su formación podríamos resaltar que es egresado de la Universidad de Sevilla, España, y de la Universidad Federico II de Nápoles, Italia. Cuenta con formación especializada en intervención comunitaria, educación social, gestión de proyectos para el desarrollo y desarrollo organizacional. Recientemente obtuvo el título de Maestría en Dirección Administración de Empresas, un MBA. También podríamos resaltar que a lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado proyectos en España, en Perú, El Salvador, y ahora nos quedamos con él aquí en República Dominicana, promoviendo iniciativas vinculadas a la educación, la salud, el liderazgo juvenil, el desarrollo comunitario y también la sostenibilidad. Desde el 2020 ha liderado junto a la Fundación La Merced importantes programas enfocados en la protección de los niños, de los derechos de la niñez y el desarrollo integral de comunidades vulnerables. Su labor se caracteriza por el compromiso con la transformación social, la construcción de oportunidades y la promoción de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes. Démosles la bienvenida a Alberto Jiménez Caballero, a La Voz de los Derechos Humanos. Muy buenos días y muchísimas gracias, Yulisa, Xiomara, señor Cordero y Méndez. José Méndez, sí. Es un placer para un servidor y para nosotros, Fundación La Merced, acompañarles en el día de hoy. Estamos muy contentos. Para nosotros es mayor, ¿verdad? Y grata, de verdad, su presencia, sobre todo cuando encontramos en la sociedad en la que vivimos, que es, diríamos, hasta escaso encontrar gente que dedique su vida a la voluntad de hacer el bien. Aún seguimos, yo digo que hace falta mucha gente que quiera hacer el bien en nuestra sociedad, y para nosotros es un honor tenerle aquí por el gesto de dedicarle su tiempo a la niñez. En esa tesitura, a mí me gustaría recordarles cosas que ya ustedes saben, que a nuestros oyentes también les interesan. Esa convención sobre los derechos de la niñez de aquel año de 1989, cuando la ONU asume esto y reconoce que todos los niños menores de 18 años hasta 18 años tienen estos derechos de la educación y deben protegerse esos derechos de la educación, la salud, el juego. Y nos preocupa a nosotros, sobre todo en esta fecha, cuando un niño, ¿verdad?, entra a una de estas industrias, a unos talleres, a una fábrica, a trabajar, o una cadena de suministro, diríamos así, de una empresa. ¿Cuál es el daño, usted como psicólogo también, cuál es ese daño irreversible que se le causa al desarrollo
de ese niño y a su futuro? Una preguntita así para... Sí, muchísimas gracias y totalmente. Más allá de adelantar una etapa que es muy posterior en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Ya la empleabilidad. En este caso, sobre todo de lo que se le está limitando y lo que está dejando de disfrutar y desarrollar ese niño, niña o adolescente por el mero hecho de no estar en su ámbito, que tendría que ser jugando, educándose o compartiendo en familia o con otros niños, y estar ya en tareas que no le corresponden y que tiene unas responsabilidades y un nivel de exigencia no apto para el niño. Entonces, sobre todo es lo que le limita de desarrollar a esa temprana edad y de lo que se está perdiendo, ¿verdad? De poder ir viviendo esas experiencias vitales en los primeros años de vida para que se vaya preparando para ser un joven, un adulto, buen ciudadano y productivo y bueno para el país, ¿no? Qué bueno. Así es. Bueno, una grata sorpresa, Alberto Jiménez Caballero, cuando lo recibimos hoy y vimos, hablamos sobre la Fundación La Merced, ¿verdad? Que conocemos a través del Padre Santi, porque en un diplomado especializado para niñas, niños y adolescentes, derechos humanos, derecho internacional humanitario, tuvimos la alegría de contactar, de ir, visitar, conocer la fundación y también traer los niños aquí al Corito Chichigua. Así que bueno, de nuevo una gran alegría y un compromiso de mantenernos en contacto. Y ahora, para edificar a nuestros oyentes, ¿por qué resulta tan difícil a las empresas controlar lo que pasa en sus cadenas de suministro? ¿Es falta de capacidad? ¿Es que se hacen la vista gorda? ¿Falta de voluntad? ¿A qué usted lo atribuye, por favor? Bueno, yo creo que suceden, digamos, ambos posibles enfoques, ¿no? Desde la capacidad y también desde la voluntad. Porque lo podemos llevar también desde una empresa, lo podemos llevar a la casa o lo podemos llevar al nivel de país. ¿Por qué suceden a nivel país algunas situaciones que pueden suceder también con el tema del tránsito? O sea, algunas situaciones que hay un caos, que no hay un orden, que las cosas no suceden o no se cumplen las leyes. Y es por alguna parte quizás porque no se está mirando directamente o tratando de atender y resolver y que se cumpla la ley tal y como está estipulada. Igualmente al nivel de empresa, como usted me dice, muchas veces se terceriza los servicios, la producción, se lleva a lugares donde el costo de la mano de obra es ínfima o prácticamente nada porque son niños, entonces los abusan, los explotan y no le dan nada a cambio. Un trocito de pan o simplemente como que le están dando la vida, le están permitiendo vivir, ¿verdad? Y los están explotando totalmente, ¿no? Entonces, y aquí las empresas que contratan ese tipo de servicios y que no ponen como medidas o las cosas bien claras para que esas situaciones no se den, pues somos parte de esa situación, ¿no? Que estamos permitiendo que eso suceda, aunque no sea aquí, en nuestro país, pero normalmente puede pasar en otros países. Aunque aquí a nivel también, en lugares como es en el interior, con temas de agricultura y en otros sectores que también son de más difícil acceso, de más difícil control, pues también se dan esas situaciones, ¿no? Cierto. Y podemos pensar o querer creer que no se está dando, pero muy posiblemente se puede dar. Y a veces por falta de capacidad de tú llevar ese ojo, esa fiscalización a todos esos lugares, ¿no? Y en la pregunta, perdón, que decía antes el señor José Enrique Méndez, de no solo lo que se están limitando los chicos y se están perdiendo, sino todos los efectos y consecuencias que eso trae a medida que ese niño, ya adolescente y joven va creciendo, ¿no? Ese ciclo de la pobreza o ese ciclo de falta de desarrollo que se va perpetuando, ¿no? Un placer, señor Jiménez Caballero, de verdad, y muy loable. Yo hago acopio a lo que decía precisamente doña Xiomara, de que es muy loable la labor que ustedes realizan como fundación y de manera personal usted. Y en ese sentido, lo que hemos hablado, hay una realidad, digamos, social que países como el nuestro, ¿verdad?, en vía de desarrollo tienen. Y obviamente hay comunidades que son vulnerables, donde lamentablemente las personas a muy temprana edad, en las menores de edad, tienen que salir a trabajar. Inclusive hay un dicho que se ha popularizado, quizás lo estoy parafraseando, que dice, si este niño no trabaja, esta familia no come. Entonces, ¿cómo podemos nosotros remediar esta filosofía que tienen muchas familias vulnerables sin desproteger también, obviamente, su subsistencia? Sí, nosotros pensamos que, como decía anteriormente, el único trabajo que tienen que tener los niños es ser felices. Es decir, los niños no están para trabajar, por más que la familia, sabemos que hay condiciones de pobreza, que hay
condiciones de mucha dificultad y falta de oportunidades también a veces a nivel educativo y a nivel laboral, ¿no? Pero entonces, entendemos que si el niño por esa, o sea, es como siempre ir a revertir ya la problemática, ¿no? Pero no el origen de todo esto, ¿no? Entonces, si el niño se ve abocado a trabajar, al fin y al cabo ese niño, como decía, va a tener un impacto en su vida que nunca va a poder prosperar tampoco, va a ser más difícil, no es que no pueda, sino será mucho más difícil, y no podrá prepararse para después tener otro nivel educativo, otro nivel de cualificación, otro nivel de empleabilidad, lo cual permita ya en adelante con su familia y todo, pues salir adelante. Entonces, nuestro enfoque está siempre, y así lo hacemos, por eso el trabajo de la Fundación, ven el logo y todo, y dicen, trabajan con niños, pero trabajamos mucho más amplio, con el niño en su más sentido, en todas las áreas del desarrollo, pero también con la familia y con la comunidad. Porque en la medida que no transformemos y acompañemos a la familia a mejorar, a adquirir las herramientas, las capacidades y que puedan ellos ocuparse de encabezar esa responsabilidad de ser cabeza de familia y tener los ingresos suficientes para mantener a la familia y no pasar esa responsabilidad a los niños, y que el entorno no logramos también transformarlo y que sea un entorno favorecedor, estimulador, que tenga espacios también, bueno, y oportunidades laborales, pues entonces, como decimos, seguramente se coarte o se limita igualmente el desarrollo del niño. Pero nosotros trabajamos enfocados en los niños, pero trabajando con la familia y con el entorno para que todo vaya de la mano y vaya avanzando, ¿no? Y los niños puedan disfrutar su etapa y desarrollar en su etapa su parte educativa, evolutiva y cognitiva, y ya la familia pues igual pueda prosperar y prepararse para generar ese sustento y ese ingreso y tener una familia más fuerte, ¿no? y preparada. Sí, porque no solamente son los derechos a la educación los que se vulneran con el trabajo infantil. Sabemos que hay niños que sufren situaciones de salud, por ejemplo. Usted no puede abundar un poquito sobre eso. O sea, cuando son explotados y obligados a trabajar desde niños, su contextura física y su salud puede verse también afectada. Totalmente. Lo más evidente es a nivel físico, ¿verdad? Que uno lo ve, pues niños que ya a lo mejor tienen también situaciones crónicas, enfermedades o cualquier cosita que se ha hecho crónico y ya le queda como una lesión para toda la vida. Pero ya no solo a nivel biológico, y también eso, la desnutrición, niños más pequeñitos, ¿verdad? Por todo lo que han sufrido y el poco desarrollo o alimentación que hayan podido tener, sino ya sobre todo lo que no se ve tanto, que es la parte cognitiva, mental, interior, ¿verdad? Y hasta espiritual. Pues esos niños llevan hablamos a veces de una mochila muy pesada, ¿verdad? Pero unas marcas y unas lesiones internas muy, muy, muy duras, ¿no? Que eso es muy difícil de paliar. Nosotros tenemos también el abordaje desde la parte salud clínica y salud mental, y ahí, bueno, pues nos encontramos de todo, ¿no? Lo comentaba a los compañeros, hicimos hace un par de años un estudio, lo tengo por aquí, está en digital, caracterizando el trabajo infantil a nivel muy local, a nivel de Bienvenido, Batey Bienvenido, que es donde trabajamos, y ante la pregunta a todos los niños que se entrevistaron, ante la pregunta de qué sería lo primero que cambiarían de su vida, fue todos los niños, o la gran mayoría, coincidían en la violencia en sus hogares. O sea, es decir, todos esos niños, el que más y el que menos, sufre violencia en el hogar. Wow. Entonces, y es, digamos, de las cosas más inmediatas y lo primero que ellos cambiarían. Entonces, es un signo, una alerta muy importante de ver cómo tenemos que trabajar para que ellos no solo lleven lesiones o impedimentos físicos, sino ya a nivel cognitivo y emocional. Ajá. Sí, sumamente importante. Sabemos que no solamente Fundación La Merced, sino todas las organizaciones de la sociedad civil tienen que trabajar a la par con las instituciones del gobierno y con otras más para poder desarrollar su rol, como ustedes también lo hacen. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el papel que juegan los ayuntamientos? En el caso de ustedes, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ¿verdad? Oeste. Exacto. Oeste, sí. Para la protección, para lograr que los niños tengan una protección frente a la explotación que sufren en base al trabajo infantil. Muy buena pregunta y muchísimas gracias. Realmente es fundamental el papel del Estado y de cada una de las municipalidades y las otras autoridades e instituciones. Nosotros hacemos partícipes, todos somos partícipes, pero el Estado obviamente tiene un papel fundamental. Entonces, nada, el municipio al final, todo lo que ocurre dentro, pues ellos de alguna manera pues son responsables y también
sufre las consecuencias de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces sí, debieran tener un papel más activo, más articulado con las instituciones públicas, ¿verdad?, que conviven en ese espacio y que se dedican al cumplimiento de la ley, pero obviamente también con respecto al tema de los niños, pues la educación, también que si hay temas de violencia, abuso a los niños, pues que Fiscalía, el Ministerio Público, toda la policía, pues todas esas instancias, pues no puedan hacer la vista gorda, como decíamos antes, ¿verdad?, tomen inmediatamente partido y medidas, porque lamentablemente a veces uno se da cuenta de que las cosas suceden cuando hay esas consecuencias, ¿verdad? Y eso es así. Entonces hay que tomarlo más en serio. Y después también, como se ha conversado a nivel en Santo Domingo Este, la necesidad, al igual que se hizo un área, un departamento de juventud en el mismo ayuntamiento, sí. Entonces sería muy oportuno y necesario que hubiera uno enfocado principalmente en la niñez, que al final para tú llegar a joven y para llegar a todo lo demás, empezando por la niñez, y es el escalón 1, es decir, tú no vas a llegar al siguiente nivel o al siguiente piso si no empiezas a caminar bien desde el escalón 1, entonces ahí es que hay que enfocar. ¿Y cómo funcionaría ese espacio? O sea, ¿qué sería lo que Bueno, pues liderado del ayuntamiento y esas instancias, como por ejemplo nosotros, Fundación La Merced, como organización de la sociedad civil, pertenecemos y trabajamos en varias mesas de trabajo, y a nivel municipal, por ejemplo, en el directorio municipal, que en este caso coordina con ANI, con el Ministerio de Trabajo, la sociedad civil y después otras instancias como educación, salud pública, etcétera. Entonces eso, favoreciendo esa articulación y siendo también canal y empuje para que las cosas sucedan. Y debería estar en el presupuesto participativo, como está el tema de juventud, que se integró también con la ley de juventud. Debería integrarse la parte de los niños en la mesa, el que en presupuesto participativo haya un presupuesto, una actividad que se destine completamente para el trabajo con los niños. Bueno, a la gente que nos acaba de sintonizar, estamos conversando con Alberto Jiménez Caballero, de la Fundación La Merced, sobre el costo real de lo barato. Eso que a veces parece barato, la ropa que nos ponemos, el trabajo que recibimos de un niño que lo hace barato, el niño que nos lava el carro, ¿verdad?, que está en la calle lavando un auto, eso que nos parece barato, realmente es contradictorio y no solamente ¿verdad?, debería ser penado por la ley, pero el niño no debería trabajar, y cadenas de suministro, estamos trabajando hoy, que deberían estar libres de trabajo infantil. ¿Xiomara? Así es. Bueno, pues nosotros continuamos en esta acción, que nos sumamos a ustedes, porque somos defensores, tanto la escuela como nosotros de manera personal somos también maestros, ¿verdad?, dedicados a la educación. Y entonces, conociendo las estrategias y las acciones con las que nosotros sabemos que se puede mejorar y tratar de erradicar ese flagelo que es el uso de los niños en el trabajo infantil, ¿cuáles acciones cotidianas considera usted que podemos nosotros tomar en cuenta, tener una especie como de presión, ¿verdad?, una presión social para que se establezca ese cambio real en el mercado y detener el trabajo infantil? Uh-huh. Muy buena pregunta, y gracias, Xiomara. Sí, como decimos, si reflexionamos un poco, porque a veces vamos muy rápido, ¿verdad? Pero si paramos a reflexionar un poquito de cuál debe ser el espacio de un niño o una niña, pues uno dice, bueno, pues en un parque jugando, en una placita, seguro, bien, ¿verdad? En la escuela, en su hogar, bien, con su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que desde la sociedad, el Estado y todos los demás que componemos, ¿verdad?, el país, pues debiéramos hacer mucha presión y no quedarnos a veces o dar la espalda o fijarnos de otras cosas y olvidarnos de estas cosas que son fundamentales, sino cuando hay temas también de elecciones y todo, pues presionar, y que ese sea de los puntos fundamentales que se trabajan. La niñez, como también temas obviamente laborales, temas de juventud, etcétera, ¿no? Educación. Es como una orquesta donde diferentes músicos van a tener su papel principal. Así es. Los padres, dándole la dignidad al niño, ¿verdad?, deben de tener un trabajo decente, un techo adecuado, alimentación. O sea, son acciones comunitarias que nos urgen a nosotros
tomar en cuenta. Así es, porque por ejemplo nosotros decimos desde Fundación La Merced trabajamos en distintas áreas del desarrollo de los niños porque entendemos que no bastaba, nuestro fuerte o el pilar fundamental todo es educación, ¿verdad? Sí. O sea, ese es como el tronco, lo transversal. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a educar a un niño que viene sin haber desayunado o haber pasado el día anterior prácticamente sin haber comido nada? Entonces, viene desde, hay que ir agotando, hay que ir llenando a, digamos, todos esos componentes, ¿no? Entonces, con una buena alimentación ya el niño tiene una condición para también dedicarse a la experiencia, ¿verdad?, vital de cada día, pues mejor. Si tienen una condición de salud no en buenas condiciones, pues también igual pues le puede mermar. Entonces nosotros trabajamos desde la alimentación, desde las atenciones de salud de los niños, también de la familia, para después entonces poder integrar la parte educativa, que es, como digo, la parte fundamental, ¿verdad? Okay. Pero sí trabajamos para garantizar otra serie de condiciones para que el niño tenga plena atención y en las mejores condiciones posibles para integrar todo el conocimiento, toda la educación y las atenciones con cariño. Al final todo con amor, ¿verdad? Y cariño. Qué bueno. A esos niños funciona. En esa parte cabe resaltar los programas de protección social también, que son sumamente importantes, porque vemos que justamente hay países donde también se maneja mucha pobreza y los estados responden dando como estos incentivos a las familias para que en vez de que los niños vayan a trabajar, puedan concentrarse en sus estudios y entonces estos incentivos le ayudan a que puedan facilitar la protección de alimenticia y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, perfecto. Seguramente sería muy bueno como estudiar todos los sistemas de protección, o muchos de ellos a nivel mundial, ¿verdad?, qué experiencias existen y todo. Pero hay formas y formas, ¿verdad? Aquí culturalmente e históricamente y en muchos otros lugares se ha dado mucho también el tema del asistencialismo. Uno mismo, desde la iglesia y todo, pues a veces, darle la fundita de alimento, darle la ropita, darle. Sí. Entonces, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Y parafraseando, como decía antes el compañero Cordero, hay que enseñar a pescar y no darles el pescado. Porque si no, nunca va a ser suficiente pescado, suficiente que le tengas que dar. Siempre van a tener un nivel de dependencia. Y estamos creando dependientes, y estamos creando personas, sociedad y familia que lo que están esperando a que les den. Entonces, la parte educativa, la parte de acompañarle, sí, usted está en una situación muy crítica, le vamos a apoyar pero le tenemos que ir preparando. Y nosotros hemos apoyado mucho, hemos dado también cuando había que dar, sobre todo en época de pandemia también, por ejemplo, se hizo mucha asistencia humanitaria, pero después tenemos que cambiar el chip hacia el tema de meritocracia, de que usted puede y usted debe hacerlo, porque es usted el que debe salir adelante. Yo estoy para acompañar y para, ¿verdad?, abrir los ojos, pero si usted no pone de su parte, nosotros no podemos permanecer toda la vida dándole o acompañándole. Sí. Así es, señor Jiménez Caballero, también hay algo que a mí me preocupa de esta situación que ustedes trabajan, y es porque, como yo le comentaba ahorita, a veces esto pasa de manera inocente, entre comillas, por el tema de la necesidad, que la familia se ve obligada a enviar a sus hijos a la calle a trabajar porque no se ven vulnerables. Pero también hay otro lado de la moneda, que es lo que lo hacen por un tema de explotación, vamos a decir, el tema de trata de personas, de niños, que sabemos que tienen múltiples, digamos, funcionalidades, que tráfico de órganos, demás. Pero en el caso específico hay quienes lo utilizan para explotarlos laboralmente. Inclusive, en nuestro país yo recuerdo que ha habido casos de, por ejemplo, esos niños que están en las calles, los famosos pedigüeños, o los que limpian cristales, que gente los utiliza precisamente con esa red para explotarlos, para que ni siquiera para llevarlo a su familia, no es para que esas personas que los tienen captados le lleven dinero. ¿Ustedes como fundación han tenido incidencia en esto? ¿Han conocido de casos, quizás a la par con las autoridades? Hemos tenido como a lo mejor algunos indicios, o sea, o sospechas de algunos casos de eso. Realmente trabajamos más desde una parte preventiva y los casos que nos hemos ido encontrando no eran tan directamente relacionados con esto, pero sí conocemos y trabajamos con otras muchas organizaciones que sí trabajan mucho más directamente con todo este tema de trata, tráfico y muchas situaciones así. Por ejemplo, muy conocida Save the Children, República Dominicana, que también a nivel internacional pues trabaja muchísimo el tema de derecho a la niñez. Caminante, proyecto educativo en Boca Chica, hace un trabajo también encomiable con niños de la calle y con niños en redes, ¿no? Nosotros, de manera particular, personal,
Yo trabajé muchos años en pastoral juvenil con Salesiano, niño Don Bosco, niño de la calle, niño callista, todos niños que trabajaban en situación de calle, y trabajábamos específicamente el tema de los niños de los semáforos y de los que vivían en las cuevas del malecón, que son en situación, niños que vivían en situación de calle, y ahí encontrábamos casos justamente de líderes juveniles de la calle, ese tipo de líderes, ¿verdad?, que influenciaban a los niños, que tenían un grupo de 5 protegidos viviendo en una cueva y lo enviaban a eso, a pedir y a limpiar en los semáforos para que llevaran el sustento a ellos, no ni siquiera a su familia. Eso tuvimos casos, o sea, reales y específicos, y en nuestras casas de acogida teníamos 50, 60 niños que los padres no era que no lo podían tener, sino que por cualquier actividad el niño huía de la casa y ya los padres, son situaciones de verdad lamentables. Sí. Pero sí hay muchos casos en el país. Permítame destacar, bueno, al hilo de todo esto, bueno, hay dos documentales, uno que mencionaba antes, Canillitas, sí, que pueden conocer un poquito esa realidad. Y a raíz de eso nosotros también poquito después hicimos un documental que cuenta un poquito la historia de la fundación. Tanto Canillitas, creo, como el documental de Fundación La Merced están abiertos en YouTube, lo pueden encontrar. Okay. Entonces les invito a visitarlo y conectar con nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y la página web. Bueno, el documental de la fundación se llama El libro de los abrazos y cuenta un poquito la historia de nosotros, ¿no? Y el documental de Canillitas es muy significativo. ¿Y cómo se llama la página? La página web es www.fundacionlamerced.org. Okay. Y en Instagram estamos como Fund La Merced. Fund La Merced en Instagram, y en YouTube www. Fundación sí, esa es la página web, fundacionlamerced.org. Okay. Y ya en YouTube poniendo Fundación La Merced le puede aparecer. Y le quería comentar con respecto, lo hablamos antes en otro de los temas, pero decía del tema de las redes de tráfico. También parte de una cosa muy sabida por todo, el tema de oferta y demanda. Y como decía antes, el costo muy económico de pagar a un niño, ¿verdad? Si uno ya no entra en eso, si yo veo a un niño, tengo los zapatos sucios, tengo el coche sucio, pero veo a un niño que me lo puede limpiar por 50 pesos o lo que sea, no, pero es que yo sé, o sea, si yo no alimento eso, porque mucha gente dice, no, pero es que le estoy ayudando. No, usted no está ayudando porque está perpetuando algo. Si el niño o la red que haya detrás del niño recibe una compensación, yo soy psicólogo, ¿verdad? Entonces, el reforzamiento. Sí. Si alimentamos eso nunca se va a extinguir. Entonces, a la medida que nosotros cortemos eso, no haya demanda, es la que oferta... justamente yo creo que lo desaparece. hacen como por una acción de manipulación, porque como saben que la gente es sensible a los niños, entonces lo utilizan para eso. Y por ejemplo, en algo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, es que a veces estamos en los semáforos y vemos los niños pidiendo, y entonces nosotros si le damos, no es por pena, van a decir que yo no le doy a los niños, que no colaboro. No, es que no hay que darle. No se le puede dar al que está pidiendo, a menos que sea una persona adulta que tenga una amputación o algo, que usted quiera hacerlo por limosna, ¿verdad? Pero yo creo que al niño no se le debe dar, porque estamos reforzando esa parte, y él va a seguir saliendo de la calle, o lo van a seguir enviando y sabiendo que hay un sustento. Es no dárselo. La mejor opción, lo que pasa es más compleja, lo más fácil es darle, ¿verdad?, el dinerito o lo que sea, pero la mejor opción es tomar a ese niño o hablar con él de dónde viene, por qué está ahí, por qué no está en la escuela, etcétera, etcétera. Llamar a las autoridades o llamar a su familia, ¿verdad? O sea, es una acción mucho más compleja, exactamente. Sí. Pero realmente eso sí puede solucionar algo. Lo otro... Escuchábamos recientemente a la presidenta de CONANI, la doctora Ligia Pérez Peña, hablar de que con la nueva ley habrá una posibilidad más específica de cuidado a los niños, porque sabemos que lamentablemente estos niños vienen de sectores muy vulnerables, sumamente discriminados, y ellos mismos no se valoran. O sea, no sé qué, es como si tú aprendieras a no quererte. Hay un tema, ¿verdad?, de autoestima ahí. Un tema de autoestima, ciertamente. Cuando te tratan mal toda la vida, claro, y te pegan, claro, tú dices, no debo valer nada, te hacen sentir nada. Totalmente. Y así mismo puede ser la autoestima. Es una pena. Señor Jiménez, hay una realidad ahora con el tema de la tecnología. Vemos cómo a través de los diferentes medios se pone de manifiesto todo este abuso y maltrato hacia los niños, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera usted cree que la tecnología y los modelos de identificación del riesgo del trabajo infantil pueden cambiar
hacia una estrategia de prevención? O sea, ¿cómo la población puede ayudar a proteger, y las autoridades también a través de la tecnología, cómo pueden ayudar a proteger a los menores? Sí, buenísimo. A ver, la tecnología es una herramienta que nos está cambiando la vida y la forma de hacer todo, ¿verdad? Así es. Y ayuda muchísimo. También tiene partes negativas si no lo utilizamos de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, hay que seguir aprendiendo de cuáles son, digamos, las aristas no tan positivas que tiene y ver cómo controlarlas, cómo regularlas, cómo mitigarlas. Y sobre todo en manos de niños que sí, que aprenden más que uno prácticamente a utilizar ya la tecnología y le dan otro uso que a lo mejor no sea el más adecuado. Pero en buenas manos y de una buena manera, pues obviamente es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a enfocar el trabajo, la inversión y todos los esfuerzos que se dedican. Creo que están hablando en concreto, por ejemplo, el MIRTI, que se está trabajando. Sí, Nosotros sí. somos parte del Comité Directivo Nacional contra el Trabajo Infantil, que es el Ministerio de Trabajo y todas estas organizaciones que les mencionaba antes, instancias públicas. Entonces, claro, ellos a base ya de la misma tecnología, pero las estadísticas, la geolocalización de todo eso, entonces vamos teniendo el conocimiento y la evidencia de dónde están las balsas más fuertes de esta problemática, dónde hay otros lugares que a lo mejor no es tan las tasas de incidencia no es tan altas, pero obviamente también hay que trabajarlo. O sea, ahí tienes un panorama. Al final, para tú poder gestionar, para tú poder tomar decisiones y actuar de manera eficiente, necesitas tener la información y tenerla bien organizada. Entonces, eso realmente son pasos agigantados para poder seguir haciendo mejor el trabajo. A mí me parece que justamente partiendo de ese modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil del MIRTI que usted acaba de mencionar, yo siento que el Ministerio de Trabajo y las organizaciones que se reúnen en esta mesa contra el trabajo infantil justamente han dado en estos días en el periódico El Diario Libre unas informaciones que dio el señor ministro de Trabajo, diciendo que justamente habían identificado algunas zonas en base a una inspección que habían hecho, y me pareció que los datos fueron utilizando alguna metodología de tecnología, ¿verdad? Porque a veces desplazarse a tantos sitios, los inspectores que trabajan eso, yo creo que sería casi imposible sin la tecnología, o sea que es muy buena en ese caso. Entonces han identificado en algunas zonas rurales, según el Listín Diario, fundamentándose en lo que dijo el ministro, que han identificado zonas donde se ha reducido sustancialmente, pero que todavía persisten, lugares como Asua y otros lugares donde hay todavía mucho trabajo infantil, donde niños que aparecen recolectando arroz, tomate, en provincias como Higüey, Asua y otras. ¿Cuál es la valoración que usted le da? Y luego de que usted me dé esa valoración sobre lo que se ha dicho, me gustaría hablar qué está haciendo la Fundación, cuáles son los proyectos que ustedes tienen como Fundación La Merced. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, obviamente hay que aprovechar todas las herramientas posibles y todos los enfoques posibles, ¿verdad? Por eso digo, aprender de experiencias ya pasadas y exitosas de todo el mundo y ponerlas en práctica, ¿no? Traerlas acá. Entonces, como decíamos antes de cómo poder abordar, digamos, todos esos temas en la cadena de suministro, la cadena de producción, realmente seguramente sería muy difícil tener capacidad humana, al menos, ¿verdad?, para llegar a todos los puntos del territorio. Por eso nos tenemos que valer de la tecnología y de otras herramientas y enfoques, ¿no? Entonces, por ejemplo, o lo que iba a comentar es que al final, para cambiar muchas de las problemáticas, en particular estas problemáticas sociales, se necesita del esfuerzo de todos y de la compenetración de todos. Es decir, el Estado puede tener un personal muy cualificado, todos los recursos del mundo y las mejores intenciones, pero si la sociedad no lo ve como un problema, la sociedad no lo siente como que hay que trabajar para acabar con eso, realmente es muy difícil. Porque la persona, ¿verdad?, y el dominicano en particular, siempre va a buscar la vuelta para hacer lo que entiende que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, al final hay que trabajar desde la educación, desde la sensibilización y concientización de las personas. Sabemos que eso son cosas que llevan mucho tiempo, pero el cambio de patrones, el cambio de cómo entender la vida y lo que sucede, para que realmente podamos ir acabando con esas problemáticas. Porque es muy difícil que, como dice Nasua, en el Seibo, en el otro, siempre haya
policía, siempre haya personal del Ministerio de Trabajo, siempre haya gente buena mirando para que esas cosas no sucedan. Nunca va a haber policía, nunca va a haber auditores, digamos, en todos los lugares para que todo funcione perfectamente. No, cada uno de los que integramos la sociedad y todo tenemos que tener la conciencia y hacer las cosas para que todo vaya bien. Entonces es de atrás para adelante, desde uno, ¿verdad? Para que las cosas sucedan bien, para evitar eso. Porque igual hablamos con Conani en su momento, que trabajaba mucho en la parte, y lo tiene que hacer en la parte residencial, porque tenemos muchos niños con muchas problemáticas ya... En el hogar. Exactamente. Entonces, pero digo, al igual que hay que acotar esa parte y hay que atenderla y hay que mejorarla, pero si no empezamos a trabajar ya y a invertir mucho en la prevención, cada vez la bola de nieve será más grande. Totalmente. Y cada vez requerirán de más recursos y eso llegará un momento que no se puede, vamos, como ahora, que no se puede, o sea, es demasiado grande. Y la gente no lo sabe, pero la ley lo establece así, o sea, la protección de los niños es responsabilidad de todos. De todos, exactamente. No es solamente de las instituciones, del gobierno, no, es responsabilidad de la familia, es responsabilidad de la comunidad en sentido general. De la comunidad, sí. Entonces a veces la gente no quiere intervenir porque cree que puede tener un problema, pero la protección es responsabilidad de todos al final. Manuel Así Cordero. Así es, señor Jiménez Caballero. Si bien, obviamente, en principio, un niño que sea utilizado para el trabajo, digamos que aparte, obviamente, todos los factores que usted ha comentado, psicológicos, sociales que tiene, el derecho a la educación se le ve vulnerado. Pero pasa, y quiero saber la óptica de la fundación en ese sentido, que hay niños que sí van a la escuela, pero en su tiempo libre trabajan. Entonces dividen el tiempo de educación y el tiempo de trabajo. ¿Cómo ustedes ven este enfoque? ¿Cómo lo abordan? Hay que ver, también lo conversamos, ¿verdad? Y eso está en la cabeza de cada uno, porque tanta gente nos dice, no, pero yo trabajaba, yo ayudaba a mi papá, yo hacía esto, hacía lo otro, ¿no? Entonces hay que ver porque hay un tema de enseñar a los niños en la casa poquito a poco, al nivel de edad que tienen eso, pues irle enseñando que él es una persona más de la familia, que tiene que colaborar en su cuarto, en mantenerlo organizado. Bueno, eso no es el caso que tú me estás diciendo, ¿verdad? Pero quiero decir, cómo poquito a poco con los niños se va trabajando también una parte, acorde a su edad, de responsabilidad, de colaborar, de poner un poquito de su parte. Porque no todo es tampoco responsabilidad de los papás. Tener toda la casa, sino los niños tienen su papel como niños. Entonces, se habla de que obviamente el trabajo infantil se conceptualiza de esa manera y como algo negativo, desde, como decíamos, le limita la posibilidad de acceder a otros espacios educativos, recreativos y de desarrollo de ellos, ¿no? Es una condición o es una acción que pone en peligro su vida o su salud. O sea, es decir, ahí es cuando ya estamos cruzando la delgada línea, ¿verdad?, de que ya esta es un trabajo infantil y esto no se puede tolerar, ¿verdad? Lo otro, de alguna manera, está a lo mejor que estar solo en la casa, pues está acompañando a papá, pero el papá no lo está llevando solo a que se vaya a vender, ni lo está poniendo en una práctica peligrosa, riesgosa para su vida. Es decir, habría que ver muy finamente qué práctica o a qué nos referimos con trabajo infantil, o está acompañando, ¿verdad? No sé. O que podría ser educativo desde el hogar, porque, por ejemplo, como dice Alberto, el hecho de que yo ponga a mi hijo a que aprenda a lavar el carro para que asuma una responsabilidad del carro de la casa, no es lo mismo que un niño que esté lavando carro en la calle. Que lo haga con usted, que lo haga como un juego, como algo de aprendizaje, claro. A diferencia de eso. No como una responsabilidad, sino como... Ciertamente. Entonces, Alberto, en esta parte final del programa, porque aunque usted no lo crea, ya llevamos 50 minutos y algo de programa, nos gustaría que por favor nos diga, y la audiencia está interesada, qué está haciendo la fundación, aparte de todo lo que nos ha dicho, ¿no? Obviamente que ustedes hacen, pero en concreto, y cuál es el programa, los proyectos, las campañas que tienen ahora mismo. ¿Qué tenemos qué tiene la fundación para Santo Domingo Oeste tan pobre y deprimido? Que lamentablemente Santo Domingo Oeste es una comunidad muy deprimida y obviamente la zona en expansión como sigue. Así es. Porque no sé por qué, pero le ha tocado esta parte como demasiada pobreza. Sí. Cuando hay un desarrollo y no tan planificado y todo, pues se puede dar a eso, que se convierta en guetos, en zonas no preparadas para acoger a tanta población y en esas condiciones. Bueno, pues Fundación La Merced tenemos más de 16 años acompañando a la niñez y, como decía, no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino entendemos que es necesario y fundamental
trabajar con la familia. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas de padres y madres y tutores para también formarles, acompañarles, apoyarles desde todos los ámbitos, educativos, formativos, hasta de salud y todo, para que puedan salir adelante y acompañar más y mejor a sus hijos, ¿no? Criarlos y acompañarlos mejor. Hasta el trabajo también con las comunidades, con la organización, con fomentar medios de vida para la comunidad y el desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, trabajamos, nuestra zona de trabajo realmente es Santo Domingo Oeste, como decimos, principalmente en Mano Guayabo, donde está Bienvenido y Hato Nuevo, y la zona de Herrera, donde sobre todo es en Las Caobas, pero en los alrededores, pero tenemos incidencia, como trabajamos en mesas de trabajo y todo, articulado con muchas instituciones, público, privadas y sociedad civil, tenemos incidencia al final a nivel aquí capital y a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son nuestros programas? Tenemos 2 centros principales. El centro ERA, que se llama Espacio de Recreación y Aprendizaje, que está en Bate y Bienvenido. Allá la atención principal es sobre los niños, niñas y adolescentes. Es un espacio seguro, un espacio amigable para los niños, un espacio de protección, donde ellos tienen entonces o disfrutan de distintos programas, como es el de alimentación. Ellos desayunan, almuerzan y meriendan todos los días allá. ¿Provee la fundación todo eso, los alimentos? Todo eso, sí. Trabajamos articulados y en alianza con distintas instituciones. Trabajamos con el Ministerio de Educación, con Salud Pública, con INAVIE. Entonces, esas alianzas y también otras alianzas del sector privado y personas individuales, pues esos son los que nos dan el impulso, la fuerza y el apoyo necesario para nosotros poder garantizar toda esta serie de atenciones, servicios que les brindamos, ¿no? Pues decía la alimentación, le decía atenciones de salud, tenemos un dispensario médico de 2 plantas que tiene apenas un año funcionando. Estamos empezando ya para empezar a trabajar con el seguro de Senasa para no solo atender a los niños y familias que atendemos en el centro, sino ya a la comunidad completa. Exactamente. La atención primaria, propiamente, ¿no? Pero con especialidades, con laboratorio clínico, con rayos X que estamos terminando de preparar, o sea, tiene una atención bastante importante. En Las Caobas también es un dispensario de la parroquia que también es un éxito. Y obviamente es todo servicio hacia la comunidad. Tiene un costo estos servicios que les estoy hablando, estos últimos, pero es muy accesible, es decir, un costo muy bajo. Exactamente, atendiendo al nivel socioeconómico de la población, ¿no? Entonces decía, el programa de alimentación, el programa de salud, el programa de educación. Entonces decíamos, preparamos al niño, al adolescente para que tenga las condiciones. Entonces, en la educación también se hace en su más amplio sentido, desde alfabetización de niños, refuerzo escolar, nivelación educativa. Ocio también. Porque exactamente, trabajamos, como decía, trabajamos muy con el Ministerio de Educación. Entonces, nuestra idea es que los niños desde la comunidad que no tienen nada tengan un puente, que es el centro ERA, y ahí se nivelen o se alfabeticen, y entonces demos el paso para poderlos incluir en el sistema educativo. Creo que le llaman por allá. Entonces, eso es otro llamado que hago al Ministerio de Educación, al distrito, que sigamos trabajando y cuenten con nosotros para seguir insertando a todos esos niños en el sistema público, porque eso es importantísimo. Entonces, como usted decía, la parte de ocio, ¿verdad? Tenemos la escuela de arte, cultura, deporte y recreación. Eso es fundamental para los niños, porque más allá de la parte académica, ¿verdad? Ellos necesitan otras formas de expresarse, de aprender, de divertirse. Entonces, la cancha deportiva para ellos es maravilloso, eso es lo que más les gusta. Tenemos una escuela de arte que ya los chicos empezaron hace 3 o 4 años, ya tocan todo tipo de instrumentos, hay grupos musicales, han compuesto canciones por ellos mismos, han compuesto alguna canción para Fundación La Merced, la han presentado en lugares como Agoramol, Casa de Teatro, el Parque Iberoamericano. Ahí está incorporado el coro Chichigua. El corito Chichigua es un proyecto aparte de la orden mercedaria, o sea, de la congregación de los religiosos aquí. Que cumple ya 100 años de haber llegado al país. Sí, entonces... Es un trabajo arduo. Pero sí se apoyan, ¿no? Sí, de hecho, en el día de ayer, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio, ayer teníamos una caminata comunitaria en toda la comunidad de Bate y Bienvenido. Todos los niños, el equipo, más otros comunitarios estuvieron caminando por toda la zona, gritando eslogan, ¿verdad? Y lemas contra el trabajo infantil y sobre los derechos de los niños, defendiendo sus derechos, proclamando por sus derechos, y el corito Chichigua tuvo su participación, estaba ahí integrado, ¿no? Y apoyando. Entonces sí, al final nosotros siempre tratamos de articular y unir esfuerzos con otras instituciones. Me encantó, ¿no? La decisión de los padres
de los niños del Corito Chichigua vinieron aquí cuando nos visitaron, tuvieron la interpretación aquí en la escuela, y los padres integrados, no solamente para cuidarlos a ellos, sino como para motivarlos. También. Era una motivación especial. Creo sí. que recibimos unas 5 madres y estaban encantadas. Eso es lo que ellas. decíamos, la familia es fundamental para Sí. que las cosas realmente sucedan. De verdad. Bueno, amables oyentes, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio La Voz de los Derechos Humanos. Agradecerle a Alberto Jiménez Caballero de la Fundación La Merced por haber compartido con nosotros este valioso tiempo, ¿verdad? En el que usted pudo estar muy ocupado con muchísimas cosas. Gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor para todo nuestro equipo, para nuestra compañera Gracias por este Lucy separador, también, que está por ahí. este separador tan Por el hermoso. separador que nos ha enviado, y ahí están las redes sociales, la gente que quiera colaborar, que quiera acercarse a la Fundación La Merced. Ahí están ellos en la caoba, búsquele en las redes sociales, búsquele en Instagram y acérquese, que siempre un granito de arena, ¿verdad?, es útil para seguir cambiando esta sociedad que tanto lo necesita. Gracias, Alberto, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, también a todos los oyentes, pues invitarles a seguir sumando, a contribuir también con causas sociales como la de Fundación La Merced y otras que ustedes conocerán. A partir de la campaña que estamos haciendo ahora por el 12 de junio, hablamos de que tenemos programas de voluntariado, hay muchas formas, como dice, de poner su granito de arena. Tenemos programas de voluntariado, un programa de apadrinamiento, que es un aporte mensual o anual, como quieran, para darnos la fuerza necesaria para seguir acompañando. Sí. Y ahí se lanza una aplicación nueva digital, que es esta de esta tarjetita, que ahí está en la campaña. Se llama Unlock, ¿verdad? Unlock, exactamente. Eso es una aplicación móvil disponible en Apple Store, en Google Play. Es un juego que les invito a que lo busquen, que entren, porque les va a chocar bastante la idea. Es muy, muy chula y es el juego que desbloquea infancia. Gracias a nuestra gentil audiencia y por la sintonía. Hasta el próximo sábado, que Dios y la patria les bendigan.